Durante siglos, arqueólogos y académicos han enfocado su mirada en las ruinas visibles del pasado: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Pero hay otras civilizaciones, más antiguas y enigmáticas, que no dejaron columnas ni templos, sino resonancias. Fragmentos dispersos en los mitos de culturas separadas por océanos. Ecos que apuntan a un origen común más profundo, espiritual y olvidado. Uno de esos ecos se llama Lemuria. En los registros orales de pueblos polinesios, tamiles, mayas y aborígenes australianos, aparece la historia de una tierra madre, sumergida por cataclismos, donde los humanos vivían en unidad con la naturaleza y los cielos. Los hawaianos la llamaron Mu. En India, la antigua literatura Sangam menciona a Kumari Kandam, un continente desaparecido bajo el Océano Índico. Los chamanes andinos hablan de una sabiduría antigua llegada desde más allá del mar. Demasiadas coincidencias para ignorar. En 1864, el zoólogo Philip Sclater propuso la existencia de Lemuria al observar similitudes biológicas inexplicables entre Madagascar e India. Aunque la ciencia moderna descarta su hipótesis geológica original, el concepto de una civilización perdida antes de la Atlántida ha persistido, transformado en símbolo espiritual. Incluso Helena Blavatsky y la teosofía del siglo XIX hablaron de los lemurianos como una de las razas raíz de la humanidad, anteriores a cualquier historia registrada. Pero más allá de teorías esotéricas o científicas, la verdadera pregunta es: ¿por qué tantas personas en todo el mundo sienten una conexión emocional profunda con un lugar que nunca han visto? ¿Por qué tantos sueños, canalizaciones, visiones meditativas y cantos ancestrales coinciden en describir un paraíso perdido bajo las aguas? La respuesta no está en los mapas, sino en la conciencia. Este viaje no busca convencerte de una cronología olvidada, sino abrir un espacio donde tu memoria interna pueda activarse. Lemuria no es solo una tierra sumergida, es una posibilidad dormida en el alma humana. Y entender su legado es comprender qué fuimos, qué perdimos y qué podemos volver a ser. Ahora sí, entramos al corazón del relato. No se trata de recordar con la mente, se trata de sentir con el alma. Hay una sensación que muchos experimentan sin saber explicarla, un anhelo sin forma, un deseo de volver a algo que no está en esta vida, pero que tampoco está del todo perdido. Es la nostalgia por un hogar que no se ubica en el espacio, sino en un estado del ser. Ese llamado, suave, persistente, es la primera señal de que Lemuria vive en nosotros. Quienes sienten esa atracción por lo invisible, por la naturaleza, por lo sagrado, no están desconectados de la realidad. Están respondiendo a un código interno, una frecuencia, una memoria dormida. Lemuria representa ese recuerdo que el alma conserva, aunque el cuerpo haya olvidado. Es la intuición de que alguna vez la humanidad vivió sin fronteras, sin dominación, sin miedo. Una era en la que el lenguaje era el silencio compartido y el conocimiento no se aprendía, se recordaba. Muchos de los que hoy buscan una vida más consciente, más alineada con la naturaleza y el espíritu, sienten que algo en ellos está despertando. No es una coincidencia. Es un reflejo del mismo impulso que una vez guió a una civilización entera a vivir en armonía con el todo. Ese llamado no llega con estruendo. No exige pruebas. Solo te susurra: ¿recuerdas? Y si al oír esa palabra sientes una vibración interna que no sabes explicar, entonces ya has comenzado el viaje. Una de las afirmaciones más intrigantes sobre Lemuria es que sus habitantes no eran humanos como los conocemos hoy. Diversas tradiciones esotéricas, como las de la teosofía y las canalizaciones contemporáneas de Crayon o Dolores Cannon, describen a los lemurianos como seres con una vibración más alta, menos densos físicamente y profundamente conectados con el campo energético de la Tierra. Se dice que sus cuerpos emitían luz, no como un fenómeno sobrenatural, sino como reflejo de una conciencia plenamente integrada con el entorno. Estos seres no estaban evolucionando, como nosotros, sino que encarnaban temporalmente para experimentar la materia sin quedar atrapados en ella. Según Helena Blavatsky y las escuelas esotéricas posteriores,
Los lemurianos representaban una de las primeras razas raíz de la humanidad. No necesariamente físicas al 100%, pero sí conscientes y activas en el plano terrestre. Vivían en comunión directa con lo invisible. No necesitaban religión, porque sentían al espíritu en cada piedra, cada árbol, cada estrella. Hay paralelismos asombrosos entre estas descripciones y ciertos mitos indígenas. En los relatos polinesios, por ejemplo, se habla de Kupua, seres semidivinos con habilidades transformadoras. En los Andes, los amautas eran considerados sabios, venidos de las estrellas, cuya misión era enseñar a los humanos a vivir en equilibrio. Y en muchas culturas de Asia y Oceanía, los fundadores míticos de las civilizaciones eran descritos como altos, resplandecientes y profundamente sabios. Estas coincidencias apuntan a una idea clave. En algún punto del pasado hubo seres, quizá no exactamente humanos, quizá no del todo mitológicos, que encarnaron una forma de vida en la que lo físico y lo espiritual no estaban separados. Según las visiones de Edgar Cayce, el profeta durmiente, estos seres no solo vivían en paz, sino que también comprendían la estructura energética del cuerpo humano, la relación entre mente y materia y el rol central de la glándula pineal como puerta de percepción. Por eso, el tercer ojo era una facultad activa y cultivada desde la infancia, no un símbolo ni una creencia. No es casual que tantas personas hoy sientan una atracción inexplicable por los cristales, por los patrones sagrados de la geometría, por prácticas energéticas como el Reiki o el trabajo con chakras. La memoria lemuriana no se guarda en el intelecto, sino en el cuerpo sutil. Y cuando ciertas condiciones se activan, meditación, silencio, naturaleza, música armónica, esa memoria responde. Los lemurianos, según múltiples fuentes, no eran mejores que nosotros, pero sí vivían desde una conciencia más integrada, menos dividida. No veían la materia como un obstáculo, ni el espíritu como una recompensa. Eran simplemente dos caras de la misma realidad, y ese equilibrio, hoy perdido, es lo que tantas almas están intentando recuperar. ¿Qué pasaría si todo lo que hoy consideramos conflicto, entre personas, entre pueblos, entre el ser humano y la tierra, fuera simplemente el resultado de haber olvidado cómo vivir en unidad? En Lemuria, según múltiples fuentes esotéricas y relatos tradicionales, la vida no se organizaba en torno al poder, la producción ni la acumulación. Se organizaba en torno a la conciencia. Los lemurianos no necesitaban gobiernos jerárquicos ni estructuras coercitivas. Su organización social se basaba en la empatía y la telepatía. Sentían el dolor ajeno como propio, no como una metáfora espiritual, sino como una experiencia real. Por eso, los conflictos eran poco comunes y solían resolverse a través de la armonización energética, no mediante confrontación. Esta forma de vivir no era idealista, era coherente con una vibración planetaria distinta. La Tierra, según se afirma en enseñanzas canalizadas y antiguas cosmogonías como las vedánticas o las hawaianas, vibraba a una frecuencia más elevada, lo que permitía una conexión más clara entre la conciencia humana y las energías de la naturaleza. El término Madre Mu, utilizado en tradiciones como la Polinesia y algunas líneas de ocultismo occidental, representa no solo un continente, sino una concepción sagrada de la Tierra. Los lemurianos no habitaban el planeta, eran parte de él. Cada montaña, animal o corriente de agua era reconocido como una manifestación de lo divino. Esta cosmovisión aún perdura en pueblos como los Kogi de Colombia, los maoríes de Nueva Zelanda o los Hopi de Norteamérica. La educación lemuriana, según varias fuentes canalizadas como las lecturas de Lemuria de Amora Kuan Yin, se centraba en el desarrollo del corazón y la percepción energética. A los niños se les enseñaba a leer los campos áuricos, a comunicarse con las plantas y a comprender el flujo de energía vital. El intelecto no se descartaba, pero estaba subordinado al desarrollo del alma. Esta forma de vida encarnaba lo que muchas tradiciones espirituales actuales intentan recuperar: el equilibrio entre sentir, saber y ser. No era una utopía futura ni un proyecto político, sino una realidad cotidiana. Y esa memoria, aunque debilitada, aún persiste en nosotros. Cuando sentimos un rechazo visceral ante la violencia, la injusticia o el daño ambiental, estamos recordando. Cuando lloramos,
al ver una conexión auténtica entre dos seres, estamos recordando. La unidad no es un concepto, es una verdad que el alma nunca olvidó, y en ese recuerdo comienza el camino de regreso. Toda historia de luz guarda, en su sombra, la semilla de una caída. Y Lemuria no fue la excepción. Aunque vivieron durante siglos, quizás milenios, en un estado de conciencia unificada, hubo un punto de inflexión, un desliz sutil, casi imperceptible al principio, que transformó radicalmente el destino de su civilización, el surgimiento de la dualidad. Según distintas fuentes esotéricas, como las lecturas de Edgar Cayce o las enseñanzas de Rudolf Steiner, algunos lemurianos comenzaron a sentir curiosidad por experimentar el mundo desde la individualidad. No era maldad, era exploración. Pero esa elección implicaba un cambio de frecuencia. Para vivir la experiencia de yo separado, era necesario descender vibracionalmente. El cuerpo, antes etéreo, comenzó a densificarse. Las facultades telepáticas se debilitaron. Las emociones, antes canalizadas con fluidez, empezaron a estancarse. Y donde antes había cooperación natural, surgieron por primera vez el desacuerdo, la competencia y el miedo. Este proceso de densificación fue también energético. Los cristales, elementos centrales en la vida lemuriana, comenzaron a utilizarse con fines de poder individual. Algunos guardianes del conocimiento ancestral alertaron del peligro, pero la atracción hacia la materia era ya demasiado fuerte. Curiosamente, muchas culturas alrededor del mundo narran mitos de un paraíso perdido o de una caída del cielo a la tierra. En la tradición judeocristiana es el Edén. En los Vedas, la progresiva materialización de los yugas. En la cosmogonía andina, la pérdida de la conexión con los apus, espíritus de montaña. Todas coinciden en que hubo un momento en el que el ser humano olvidó su origen divino y comenzó a identificarse con lo externo. En Lemuria, este olvido fue progresivo. La conciencia colectiva se fragmentó. Surgieron grupos con diferentes visiones de la vida. Unos intentaron preservar la conexión espiritual. Otros se adentraron en la exploración del mundo físico. Con el tiempo, esa fragmentación debilitó no solo la sociedad, sino también su vínculo con la tierra misma. Las tradiciones espirituales coinciden en un principio fundamental. Lo que ocurre en el interior se refleja en el exterior. Así, los cataclismos que, según múltiples leyendas, provocaron la desaparición de Lemuria, terremotos, erupciones, inundaciones, no fueron solo geológicos, fueron espejos físicos de una desconexión espiritual. La caída de Lemuria entonces no fue un castigo, fue una consecuencia natural de una elección vibracional, vivir desde la separación. Y aunque su tierra fue tragada por las aguas, el verdadero naufragio ocurrió dentro del alma humana, el olvido de que todo está conectado. Entre todos los elementos que componen el legado espiritual de Lemuria, los cristales ocupan un lugar central. No eran simples adornos ni herramientas rituales. Según múltiples fuentes esotéricas, como las canalizaciones de Amora Kuan Yin o las enseñanzas pleyadianas transmitidas por Bárbara Marciniak, los cristales eran considerados seres vivos, conscientes, capaces de almacenar información, amplificar energía y facilitar la comunicación entre planos. Los lemurianos los usaban para sanar, meditar, conectarse entre sí e incluso preservar conocimiento. Ciertas tradiciones sostienen que aún existen cristales lemurianos ocultos en cuevas, cordilleras o profundidades oceánicas. Estos cristales, reconocibles por sus marcas en forma de líneas horizontales, se consideran llaves vibracionales. Quienes se sienten atraídos por ellos no están simplemente coleccionando minerales, están respondiendo a una memoria ancestral. La ciencia moderna ha comenzado a validar aspectos de esta sabiduría. Hoy se sabe que los cristales como el cuarzo tienen propiedades piezoeléctricas y pueden almacenar y transmitir frecuencias. Por eso son usados en tecnología avanzada, desde relojes hasta chips de computadoras. Lo que para Lemuria era espiritual, hoy se revela como científicamente plausible. Pero el aspecto más intrigante del legado lemuriano no es externo, es interno. Se trata del tercer ojo. Para los lemurianos, el tercer ojo, ubicado en el centro de la frente, asociado a la glándula pineal, no era simbólico.
era una herramienta activa de percepción superior. Les permitía ver los campos energéticos, detectar desequilibrios en el cuerpo y, sobre todo, leer la vibración de los seres vivos. Por eso, podían comunicarse sin palabras, sanar con la mirada y navegar por reinos sutiles en estados de conciencia expandida. En muchas culturas, este conocimiento fue preservado en símbolos: el Uraeus egipcio, la serpiente sobre la frente; el Bindi hindú, el ojo de Horus. Todos señalan lo mismo: la existencia de una visión no física, una capacidad de ver más allá de la materia. Los lemurianos activaban esta facultad desde la infancia, mediante prácticas que combinaban sonido, respiración, meditación y conexión con la naturaleza. La glándula pineal, hoy atrofiada por el estilo de vida moderno, era en su caso una antena cósmica funcional. Hoy, muchas personas sienten un llamado a reactivar esa visión interna. No como un acto esotérico, sino como una necesidad evolutiva. En un mundo saturado de estímulos externos, la capacidad de mirar hacia adentro y percibir lo invisible se ha vuelto urgente. El trabajo con cristales, la meditación profunda y la apertura del corazón son vías para reconectar con ese legado. Porque Lemuria no dejó libros ni escrituras, dejó frecuencias, y esas frecuencias están codificadas en nuestra biología espiritual. El tercer ojo no es un lujo místico, es una memoria dormida, y quien la despierte comienza a ver no con los ojos, sino con el alma. Aunque Lemuria ya no aparece en los mapas, sus huellas están repartidas por el mundo, ocultas en mitos, símbolos, prácticas espirituales y estructuras megalíticas que desafían las explicaciones convencionales. Al rastrear estas coincidencias, descubrimos que Lemuria no desapareció del todo, se dispersó en la memoria de los pueblos. Los relatos orales de los polinesios hablan de Hiva o Hawaiki, una tierra ancestral sumergida donde sus antepasados vivían en paz con los dioses. En Hawái se menciona a Mu como una isla perdida en la que reinaban el conocimiento y la armonía. En los Vedas de la India se hace referencia a Kumarikandam, una civilización sumergida bajo el Océano Índico que, según algunas teorías tamil, existió antes que cualquier otra cultura registrada. En el sur de Japón, en el fondo del mar, se encuentra el enigmático monumento de Yonaguni, una formación rocosa que algunos investigadores, como el geólogo Masaki Kimura, sostienen que podría ser una estructura artificial construida hace más de 10.000 años. Aunque la comunidad científica no ha llegado a un consenso, la posibilidad de que sea un vestigio de una civilización avanzada perdida ha reavivado el interés por Lemuria. También en Sudamérica encontramos símbolos similares. Las culturas preincaicas construyeron estructuras megalíticas con una precisión difícil de igualar incluso hoy. Algunos petroglifos en la isla de Pascua, con su escritura rongo-rongo aún sin descifrar, y los moais, esas figuras gigantes que miran al horizonte, parecen guardar un conocimiento que trasciende lo local. Para muchos estudiosos alternativos, estos rastros podrían estar conectados con una herencia lemuriana. Más allá de las evidencias físicas, existen similitudes espirituales que son aún más reveladoras. En culturas indígenas de América del Norte, como los Hopi, y en tradiciones del Himalaya, se comparte una misma visión. La vida como una red sagrada de interconexión, la tierra como un ser consciente y el equilibrio espiritual como base de la existencia. Estos principios reflejan con claridad la sabiduría atribuida a Lemuria. ¿Por qué tantas culturas distantes comparten símbolos, estructuras y mitologías similares? Una hipótesis poderosa es que los sobrevivientes de Lemuria, o los portadores de su conciencia, se dispersaron tras la caída, llevando consigo fragmentos de su saber. No lo hicieron con libros ni doctrinas, sino con vibración, con memoria celular, con práctica encarnada. Sembraron en diferentes puntos del planeta las semillas de una sabiduría que hoy muchos estamos redescubriendo. El resurgir contemporáneo de prácticas como la meditación, la sanación con cristales, el canto armónico y la reverencia por la tierra no son modas espirituales. Son ecos, resonancias de una conciencia antigua que está despertando en una nueva etapa de la humanidad. Lemuria no fue solo un lugar, fue una frecuencia, y esa frecuencia, al parecer, nunca se extinguió.
No necesitas pruebas externas para saber que algo dentro de ti está cambiando. Tal vez lo sientas como una sensibilidad más profunda, una necesidad de desacelerar, una búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de estímulos artificiales. Tal vez ya has intuido que tu alma guarda recuerdos que tu mente no puede explicar. Ese despertar no es un fenómeno individual, es parte de un proceso colectivo que muchas tradiciones espirituales han anunciado durante siglos, el retorno a una conciencia más elevada. En la teosofía, esto se conoce como el surgimiento de la sexta raza raíz. En la cosmovisión andina, como el Pachacutic, un nuevo ciclo de transformación. Y en muchas canalizaciones modernas, se afirma que las almas lemurianas están regresando para apoyar este cambio. Quienes hoy se sienten profundamente conectados con la Tierra, atraídos por el trabajo energético, por la compasión o por la sanación, podrían estar reactivando memorias lemurianas. No desde la nostalgia, sino desde la misión. Porque recordar no es volver al pasado, es traer al presente lo mejor de aquello que fuimos, para aplicarlo en un contexto nuevo, urgente y necesario. No es casual que el planeta esté atravesando crisis simultáneas, ecológicas, sociales, espirituales. Estas crisis, aunque dolorosas, también son señales. Señales de que la vieja forma de vivir, separada, acelerada, desconectada, está colapsando. Y dentro de ese colapso emerge una oportunidad: reconstruir desde otra vibración. La sabiduría lemuriana no exige creencia, exige coherencia. Vivir desde la unidad, desde la reverencia, desde la verdad interior. Y eso no requiere pertenecer a ningún grupo, ni seguir ningún dogma. Requiere recordar. Recordar que el amor no es una emoción, sino una fuerza universal. Que la tierra no es un recurso, sino una aliada. Que no estamos solos, ni separados, ni perdidos, solo desmemoriados. Cada vez que eliges actuar con compasión, estás activando esa memoria. Cada vez que escuchas tu intuición, que honras la vida, que confías en la sabiduría del corazón, estás reconstruyendo Lemuria, no como un lugar geográfico, sino como un estado de conciencia. Tal vez por eso estás aquí, tal vez estas palabras no te enseñan nada nuevo, porque en el fondo ya lo sabías. Y si es así, entonces el despertar ha comenzado. Lemuria no es solo una historia olvidada, es una invitación constante a vivir de otra manera, a ver lo sagrado en lo cotidiano, a recuperar la conexión con lo que nunca dejamos de ser. Recuerda, no estás aquí por accidente. Si algo dentro de ti se activó al escuchar esta historia, honra ese llamado. Compártelo con quien lo necesite. Suscríbete si deseas seguir caminando por senderos de sabiduría ancestral. Y antes de seguir con tu día, tómate un instante para integrar lo sentido. Respira profundo y guarda este recuerdo en tu corazón como una semilla viva. Porque el verdadero viaje no es hacia atrás ni hacia afuera, es hacia lo más auténtico de ti.